Buenas tardes. Aquí estamos con este nuevo emprendimiento, continuando este emprendimiento, y hoy tengo el gusto Ay, tan de, bello. de- de conversar con la señora Magdalena Tosnowski. ¿Cierto? ¿Está bien Así es, pronunciado? así es, así es. Lo pronunciaste como un ruso. La señora Magdalena, yo le llamo señora Magdalena, con mucho cariño y con mucho respeto. Yo lo Es una sé. querida, invaluable amiga que la vida me ha permitido conocer aquí en esta travesía, en otro país que no es el mío, pero que estoy aprendiendo a querer como propio. La señora Magdalena es ingeniero de materiales. Estudió un máster en asesoramiento y orientación familiar en España, ¿cierto? En Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela. Primero, una pregunta, señora Magdalena. Si usted tiene una formación académica en el área de ingeniería, ¿cómo entonces decide eh, irse a un área o profundizar un área a nivel de maestría en asesoramiento y orientación familiar? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy una mamá responsable y yo entendí que la ingeniería no me dio herramientas para ser una excelente mamá. Mi hija mayor era muy difícil de carácter, para educar, y yo dije, bueno, como que voy a tener que buscarme la mejor ayuda. Y yo pensé que si yo me iba a la Facultad de Psicología en Santiago de Compostela, donde daban el mejor máster en familia, yo podía resolver ese asunto. ¿Y lo Y por solucionó? eso, y por eso llegué allí. No, ahí tuve un gran aprendizaje. Uh -huh. Te ayuda, Sí, pero la vida es mucho más complicada y los títulos académicos no te dan la solución a los problemas. Hacen falta otras cosas. hace falta. O Sin sea, embargo, la teoría no te resuelve nada. Hay que experimentar con la teoría, hay que aplicar la teoría, hay que darse permiso para equivocarse, hay que aprender, hay porque es que que la vida es muy desaprender y reaprender desaprender, también. ¿no? Y tú lo has dicho, René, hay que desaprender también muchas cosas, porque uno aplica como lo crearon a uno, y no siempre es la mejor manera, porque las épocas son diferentes. Señora Magdalena, ¿cómo es la educación en España en comparación con la educación en Venezuela o en aquel momento? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Fue presencial? Sí, fue presencial. Yo me tuve que mudar a Santiago varios meses y es otra, bueno, ahí tú, como es España, uno ve que los orígenes nuestros tienen mucho de los españoles, por supuesto. Hemos heredado una cultura. La dinámica es otra porque es otro país, son otras latitudes, son otras herencias. Y yo diría que para el momento en que yo estudié eso, Venezuela podía tener muchas oportunidades de aprender de los españoles sobre escuelas de padre, por ejemplo. Eso está muy desarrollado en España. Y yo me traje, esa era mi tesis de grado, yo me traje esa tecnología para Venezuela y la pude implantar en varios colegios. ¿Se soluciona con eso los problemas de la familia? No, pero hay que empezar por algo. Y yo creo que la educación de los padres es algo crucial. No nos enseñan a ser padres. Y cada vez lo que yo he aprendido con el transcurrir del tiempo es que los retos de los padres son enormes. Y con la tecnología son más grandes, porque yo ahora veo la crianza de mi nieto. Ese es todo un reto. Y los hijos de mi nieto pues serán aún mayores los retos. Entonces, la academia te ayuda, pero Nos ayuda a también adaptarnos al cambio, señora Magdalena, a ser sí, más sí, abiertos sí, a los sí, cambios, a ser más flexibles a eso. sí. Y además te quiero decir una cosa, el conocimiento es necesario, indispensable para la vida, pero no podemos quedarnos en el solo conocimiento. Hay que experimentar, aplicar, probar, auditar los conocimientos a través de la experiencia, porque solo así lo convertimos en saberes y a veces hasta en sabiduría, porque las experiencias
menos bonitas, te sacan callitos, ¿no? Callitos que te empiezan a mostrar cómo realmente es la vida. Señora Magdalena, aquí el equipo de producción, tengo un equipo de producción que Seguro. trabaja muy duro para Yo llevar a cabo sé, estas entrevistas. yo sé. Gracias, gracias. Yo lo sé, René, yo lo sé. Mira, el equipo de producción me escribió una notita aquí. Me dijo que usted también es doctora en ciencias de la educación en la Universidad Experimental Simón Rodríguez, en Eso Venezuela. es correcto. O Eso es sea que correcto. después de esa maestría usted continuó su carrera en el área académica, pues. Se Mira, fue a doctora, a ser doctora. o Cuéntenos. sea, yo nunca, ¿cómo te digo? Yo soy una académica porque la vida, las experiencias de la vida me han llevado a eso. Fíjate tú, yo estudio la maestría en familia en la Facultad de Psicología por una necesidad personal. Quería resolver los problemas familiares de crianza con mi hija mayor. Y el diploma y el doctorado en ciencia de la educación, yo llegué allí por una curación de una enfermedad. Yo tuve un cáncer y yo quise colaborar con el Hospital de Niños en Venezuela, llevándoles unos cuentos sobre cómo sanar, después que Unos unos niños, cuentos para de sanar, cómo sanar. de cómo Sí. sanar. Yo hice una donación y el médico, que en ese momento era director de la oncología del Hospital de Niños, le pareció bien raro que fuera una persona, whatever, cualquier persona, a regalar un montón de CD de cuentos. Yo en ese momento estaba haciendo cuentos Ujú. y el doctor me ubicó y me dijo, mire, ¿por qué usted hizo esto? Es la primera vez que este hospital recibe una cosa tan insólita como esto. Y además usted no dijo nada, usted se fue y punto. Entonces yo le expliqué que yo había sufrido de cáncer, que tuve un compañerito en quimioterapia y que yo tuve yo dije, Un niño. bueno, un niño tuvo de compañero en una quimioterapia y ese niño me dijo a mí, señora, yo me voy a morir. Y yo le decía, pero ¿de dónde sacas tú que tú te vas a morir? Porque tú te están haciendo un tratamiento. Es que mi mamá llora todo el día y yo tengo la culpa. Y eso fue tan impactante que un niño de 7 años se sintiera culpable porque su mamá estaba llorando. Encima de que tenía cáncer, él estaba preocupado por su familia. Y yo ahí me di cuenta de que las familias necesitan ayuda cuando tienen niños con esta enfermedad. Y mi donativo era un poco como para ayudar a las familiares para que hablaran del tema. Entonces el doctor me propuso hacer un proyecto para el hospital. Y inclusive él hizo todos los trámites, fuimos al banco mercantil, al banco provincial, a buscando dinero para hacer el proyecto. Y allí me encontré con un gran obstáculo, y el obstáculo era que yo no era médico. Entonces ellos decían, bueno, pero nosotros no le vamos a dar dinero para los niños con cáncer a una persona que no es médico. Y eso fue lo que me llevó a mí al doctorado de educación, porque yo decía, ellos creen que solamente los médicos pueden hablar del cáncer. ¿Cómo usted afronta la noticia de un cáncer? En lo personal, en su experiencia. Porque evidentemente todos conocemos a algunas personas que han tenido esta enfermedad. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo usted reaccionó ante esa noticia? ¿Cómo reacciona todo el mundo? En shock. O sea, tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Es terrible esa noticia, ¿no? Esa es una noticia que aterra. Lo que pasa es que si te quedas allí te mueres. Ujú. Y la vida es una decisión, es lo que he aprendido, ¿no? ¿En qué momento usted eh, se arma de valor y dice, bueno, vamos a lucharlo, ¿no? Vamos a enfrentarlo? ¿En qué momento? Mira, eso fue un proceso, porque primero te dan la noticia y tú dices, no lo puedo creer, tengo que hablar con los amigos médicos porque este doctor está loco. Es la negación, ¿no?
Cierto, me quitó la palabra la Es negación. la negación que dice la doctora Kubler-Ross. Bueno, yo viví esa negación. Después que todos los médicos amigos judíos que yo conocía me dijeron, no, ese es el diagnóstico, entonces tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque el médico me dice que me quedan 3 meses, ¿no? Y yo recuerdo que mi hijo menor tenía 13 años y cuando me operaron, él hizo una pregunta inesperada antes de yo llegar al quirófano y me dice, mamá, tú vas a regresar, porque ya él había escuchado que lo que me quedaban era poco tiempo. Y allí yo tomé la decisión. Yo dije, bueno, yo me voy a curar, ¿cómo? No sé. Pero yo tengo que encontrar la manera. Y yo tenía el ejemplo de mi madre. Mi madre tuvo una metástasis y ella tomó una decisión. Yo voy a vivir. Y vivió, a pesar de la metástasis, 30 años más. 30 años más. 30 años más. O Y sea que yo usted... creo que yo la copié. Yo la copié. Yo dije, yo voy a vivir. Y Dios me va a dar la manera. O sea, yo no le voy a dar a Dios, ah, bueno, Dios, ocúpate tú y chao, ¿no? No. Dios, ponte las pilas, que yo voy a hacer el trabajo. Te pido que me pongas lo que tengo que hacer. Y eso ¿Y cómo fue, le y allí puso? yo decidí. Y en ese momento, ¿cómo encontró usted esa respuesta o ese camino? ¿Con quién se consiguió? ¿Con quién se topó? ¿Quién la animó? Mira, ¿Quién René, lo tendió la mano? yo busqué sobrevivientes de cáncer de páncreas, no los encontré. Yo busqué sobrevivientes de cáncer de hígado, no los encontré. Entonces empecé a buscar en los libros, empecé a buscar a los científicos, empecé a buscar oncólogos, las lecturas de los oncólogos que tenían pacientes que se habían curado y me comí todos esos libros y empecé a hacer muchas cosas que ellos decían. Me encontré con la doctora Marianela Castés, estudié psiconeuroinmunología, empecé a hacer la meditación guiada, que es una meditación científica con pronósticos muy positivos para el cáncer. Hice el tratamiento del doctor Carl Simonton, de aquí del Simonton Cancer Center de Estados Unidos. Seguí el tratamiento psicológico al pie de la letra y empecé e hice mi quimioterapia al pie de la letra, porque tú no puedes abandonar la medicina. Y entonces, bueno, el médico no me daba respuesta, el médico me decía, vamos a ver qué pasa. Yo decía, pero yo no le puedo dar compás acá, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y empecé a hacer, junto con el tratamiento médico, las meditaciones de la psiconeuroinmunología, que eran las más seguras científicamente. Y empezamos a ver progresos. Por ejemplo, el primer progreso fue que nunca me dieron efectos secundarios. De las quimios. Nunca. El único efecto secundario que tuvo fue que se me cayó el cabello en el primer mes. Pero lo que se esperaba, que fuera el tratamiento que yo tenía, que era de más o menos 8 horas de administración de quimio, no, nunca hubo efectos secundarios. Entonces el doctor, que era un judío, yo le entregaba a él todo lo que hacía cada 21 días. ¿Y sabes lo que él me dijo? Él me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo está haciendo que funcione el tratamiento. Y a la cuarta quimio, el tumor, que era de 13 centímetros, ya no estaba. El tumor, perdón si la pregunta es muy personal, ¿dónde estaba el tumor, señora Magdalena? En el páncreas, en la cabeza del páncreas. ¿A usted lo operaron primero y después se hicieron quimioterapia? A mí me operaron primero, pero cuando abrieron, el tumor había tomado varios órganos y no se pudo cortar nada. Entonces abrieron y cerraron. Y entonces, bueno, como dicen por allí, tenía que ver cómo sacar ese tumor, pues. Y cuando uno estudia la psiconeuroinmunología, por ejemplo, uno se consigue de que uno puede apropiarse del sistema inmune, que el sistema inmune tiene las células que se llaman natural killer, que son las que matan los tumores, que hay que hacer unas visualizaciones para hacer que tus células natural killer se coman el tumor, y eso fue lo que yo hice. En otras palabras, y entre todas las estrategias que utilizó, entonces, usted nos está diciendo que la visualización guiada le ayudó a, a sanarse. Mira, yo hice visualización guiada, pero también hice cambio de creencias, pero Ajá. también hice, por ejemplo,
una de las primeras cosas, y eso se lo debo a mi esposo, él decía, una persona que tiene cáncer es una persona que no es feliz. Y tienes que empezar por revisar, él era psicólogo, y él me dijo, tú tienes que empezar a revisar las creencias que tú tienes sobre la salud. Y eran nefastas. Entonces yo tuve que revisar mi manera de ser, mis hábitos, mis creencias, mis costumbres, las relaciones con mi familia, las relaciones con mis amigos, las relaciones con la vida, las relaciones con el trabajo, las relaciones. ¿Qué detonó el cáncer? Bueno, la persecución de Hugo Chávez a los petroleros, que eso fue muy traumático. Yo también soy de esa época de la vieja PDVSA. Yo salí en el año 2003, como Yo usted también. también salió, como fuimos 20.000 almas con 20.000 familias que en ese momento fuimos afectados, ¿no? Sí. Pero usted nos dice que en ese caso fue el detonante. Entonces, entiendo. Pareciera, porque eso fue una cosa bien traumática. Fíjate tú que a Horacio Medina le dio cáncer. Ajá. Y muchos compañeros míos del petróleo, es impresionante cómo han muerto casi todos de cáncer. Hay un resentimiento entonces allí de parte de muchos que no pudieron superar ese momento. Mira, resentimiento, miedo, terror a que nos quitaron el piso. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hacemos? No te daban trabajo porque venías de petróleo. Sí. No Empezaron vetaron. las persecuciones, el sicariato, nos amenazaron de muerte, atacaron mi casa. Oh, O sea, señor, señora Magdalena, regresando a lo que usted nos comentaba ahorita, usted sustituyó sus creencias. O sea, se reprogramó. totalmente. Tuve que ¿Y meterme en el cómo? subconsciente Ujú. para reprogramar con la ayuda de mi esposo, que era psicólogo, pero también estudiando mucho, René, y probando cosas. Yo probé la oración, funciona. Yo probé cadenas de oración, funciona. Yo Ujú. probé la sanación de diversas religiones, la judía, la católica, esas misas de sanación, las Sí, visitas de sacerdotes a mi casa que venían a darme misas, a hablar conmigo. Eso funciona. Pedirle a Dios funciona. La nutrición, cambiar la nutrición funciona. Y sobre todo, bueno, darse cuenta de que uno tiene cosas que tiene que cambiar, René. Que no podemos seguir ocultando lo que hemos ocultado toda la vida. Que si tienes odio, resentimiento por cualquier cosa que te haya pasado, tienes que salir de allí. No puedes vivir en el odio, no puedes vivir en el... Mira, los que han sufrido de cáncer no somos carmelitas descalzas. Somos gente que hemos tenido resentimiento, rabia, miedo, cualquier cantidad de cosas. pero Problemas sí, no resueltos. problemas no resueltos. Sí. Precisamente, le comento, señora Magdalena, ahorita nos está viendo algunos seguidores, un grupo de personas muy queridas, muy amigas, y posteriormente vamos a editar esto y vamos a subirlo a YouTube. Entonces, estoy seguro que el mensaje va a llegar a muchas personas. Ese mensaje que usted nos está dejando ahorita va a impactar positivamente muchas vidas. Estoy seguro de eso. Y también usted está segura de eso. Precisamente, la señora Magdalena se convierte en una portadora de ese mensaje de recuperación a través de un programa, de un diplomado, a través de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, que se llama Pedagogía del Cuidado de Sí. Es correcto. Un programa que ya lleva una cohorte, ¿verdad, señora Sí, ya, Magdalena? ya pasamos la primera, sí. Comenzó en Eh, el 2021. Comenzó en el 2021 y ahorita están llevando a cabo, bueno, las inscripciones terminan ya el día de hoy, pero mañana comienza el diplomado, ¿cierto? Mañana a las 6:30, sí. Eh, la señora Magdalena es la facilitadora, la instructora de ese diplomado. Ese diplomado, ¿por qué se llama primero pedagogía del cuidado de sí? Porque esa palabra de pedagogía.
El diplomado es un proceso educativo. La curación se da porque además del tratamiento médico, yo nunca le voy a decir a nadie, no te hagas el tratamiento médico. Yo siempre digo, lo primero que tienes que hacer es ve al médico, porque ellos son los artífices, los maestros del cuerpo físico. Ellos saben, ellos te pueden decir qué está pasando en tu cuerpo físico. Pero uno tiene que ser responsable de su propia curación y a eso hay que agregarle un proceso curativo, sumarle al tratamiento médico un proceso curativo, porque la actitud en la curación es clave. Y eso ya está demostrado científicamente. Una persona que va a una buena actitud a sus medicinas, a sus tratamientos, obtiene mejores resultados que aquel que no cree en sus tratamientos. Entonces, el diplomado es simplemente un acompañante del tratamiento médico que le permite a la persona gestionar sus emociones y sus pensamientos, cambiar, desaprender, perdonar, René, hay que perdonar, hay que verse a uno mismo, hay que ver la parte oscura que uno ha escondido toda la vida y sacarla, aceptar que yo soy resentida y no pasa nada, ya está, no pasa nada. Simplemente tienes que cambiar y una vez que tú cambies tus creencias, tus emociones, ¿en qué te enfocas? ¿Te estás enfocado en que, ay, pobrecito, la persona tiene cáncer y ahora se ve una víctima de todo y se está muriendo? ¿O tú estás luchando por tu propia vida? En el momento que tú te enfoques en la vida va a llegar a ti. Si te enfocas en la muerte, en el pobrecito, en la víctima, en que tienes una enfermedad grave, de que tú no te puedes mover, de que no puedes hacer nada, te vas a morir. Eso es lo que yo aprendí, radicalmente. El que abandona en las manos, por ejemplo, le da el poder al médico solamente, cúreme, doctor. No, ayuda al doctor a que te cure. Porque el médico te va a curar el cuerpo físico, pero el alma, a los que tú odias, a las que no has perdonado, a las situaciones que no has podido perdonar en tu vida, esa la vas a sanar tú. Y eso es lo que te va a ayudar a curar junto con el médico. Y yo particularmente, hace poco que pasé por una situación de enfermedad, la señora Magdalena incluso me invitó a hacer un taller. El taller es como un reto, el reto de 21 días de cuidado de sí. Durante esos 21 días, y yo se lo agradezco ahorita públicamente, durante esos 21 días, yo me llevaron a cabo la prueba de la punción lumbar para descartar un tumor, etcétera. Y yo recuerdo que haciendo los ejercicios de visualización guiada, yo realmente me sentía muy bien. Fui mejorando. Afortunadamente, gracias a Dios, se sanaron muchas cosas y yo particularmente siento y creo que ese tipo de ejercicios me ayudó y me ha ayudado porque a veces uno en esta ciudad, en este país donde uno trabaja mucho, trabaja sin tener mucho dinero, uno a veces se descuida y entonces comienza a enfermarse, ¿verdad? Pero les comento esto para decirles que yo particularmente fui participante de ese taller que dictó la profesora Magdalena, que nos guió. Y mañana ella inicia una nueva etapa con este segundo diplomado de pedagogía del cuidado de sí a través de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Una de las cosas interesantes es que primero usted tiene las competencias pedagógicas, pero usted también se curó trabajando con ese método. Sí. Yo quiero preguntarle a usted, este programa está estructurado en 4 niveles. El primero de los niveles los vamos a ir conversando poco a poco. Es medicina cuántica, ¿cierto? Sí, es sobre la teoría cuántica. Teoría cuántica. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Que mucha gente me dice a mí, bueno, ¿qué tiene que ver las matemáticas, la física cuántica, la mecánica cuántica con todo esto? Bueno, porque la teoría cuántica, yo estudié en la universidad, cuando estudié ingeniería, yo estudié mecánica cuántica y física cuántica. Con la enfermedad logré entender muchas cosas de cómo la teoría cuántica es un nuevo paradigma
que explica, René, por qué hay curaciones que llaman, entre comillas, milagrosas. Ujú. Yo tuve un examen médico aquí en Estados Unidos con un oncólogo, porque el seguro me obligó, después de los antecedentes, que me tenía que ver un oncólogo, y el oncólogo me pidió que me sacara una foto con él, porque él en más de 30 años de ejercer, es el dueño del centro de Clermont de aquí de oncología, él me dice, yo jamás he visto a nadie que haya sobrepasado el cáncer de páncreas. Y usted ha vivido 15 años más. Y me vieron 5 oncólogos. Yo lo que te quiero decir con esto es que uno tiene un gran poder interior con respecto a la salud. Y la física cuántica, la teoría cuántica, te muestra por qué una enfermedad incurable tú la puedes reversar por los diferentes leyes de la teoría cuántica. Y el más importante es el efecto del observador. Eso es un hecho científico. Tú eres capaz de alterar tu realidad. Eso no es que yo te lo estoy diciendo, eso no es esoterismo, eso no es religión, eso no es nueva era. Eso es un hecho científico de la teoría cuántica. Tú tienes el poder de la observación. Si lo aprendes a utilizar, te puedes curar. ¿Cómo, un tip rapidito, cómo altero la realidad de una persona que está enferma? Bueno, déjame decirte que como yo pasé un mes sin comer, cómo volví a comer y por qué ahora, en este momento, a mí todo me cae muy bien. Mi estómago, mi sistema digestivo es perfecto, porque cuando yo me vi impedida de comer, yo solo me enfoqué en que yo era una persona sana, en que yo iba a comer de todo, en que yo iba a vivir, y yo pasaba 24 horas al día, René, enfocada solo en eso. Me dolía el alma, pero yo me veía perfecta en mi imaginación, porque la imaginación del hombre es un poder. Y yo estaba presente en esa imaginación. Yo no volteaba a ver el dolor. Póngame el calmante, perfecto, pónmelo. Pero yo decía, Dios mío, yo voy a volver a comer y yo voy a volver a vivir y yo voy a estar bien, porque mi hijo tiene 13 años y no lo voy a dejar solo. Y el cerebro, que no sabe olvidar, sino que sabe sustituir, Ujú. empezó a hacer el trabajo. Y la red neuronal de la enfermedad se fue desmantelando porque nunca más la activé. No me enfoqué en la enfermedad. Cada vez que tú te enfocas, tú fortaleces una red neuronal. Cuando no te enfocas en ella, la red neuronal se deshace. Entonces, si la enfermedad es una red neuronal y no te enfocas en la enfermedad, sino que te enfocas en la salud, la red neuronal que crece en tu cerebro es la red de la salud. Y entonces te conviertes en una persona sana. Y yo soy una persona sana. Y tengo 67 años. Soy más sana que cuando tenía 15. Ah, qué bueno, amén, amén, amén. Sí, por ejemplo, el doctor Camilo Cruz en la ley de la atracción y el éxito habla de lo que uno piensa es lo que uno atrae, ¿verdad? Entonces, posiblemente, evidentemente, eso tiene que ver de la mano con eso. Él nos hablaba también, ¿Sabes que yo conocí a Camilo Cruz? oh sí, Camilo Una Cruz, oye, qué maravillosa persona. maravilla. Sí, Él hablaba allí de la formación reticular. Nosotros filtramos lo que queremos ver de la realidad y lo exacto. utilizamos para un propósito. Y la idea, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ese propósito es modificar y tomar la parte positiva. El observador modifica la realidad. Si tú te concentras en algo, en una realidad que tú quieres vivir, esa realidad tarde o temprano te va a llegar. Pero tienes que educar tu mente, tienes que educar tu concentración. Y la teoría cuántica es la única teoría científica que toma en cuenta tu opinión. Es la única que te va a decir a ti que tú eres parte de tu realidad. Porque el paradigma clásico, la teoría cartesiana que te dice Uh que -huh. tú estás separado del otro,
que lo que está afuera no tiene nada que ver contigo. Te dice, sé objetivo, no te involucres, pero resulta que la física cuántica te dice a ti, epa, tú estás involucrada con todo lo que te pasa a tu alrededor. ¿Cómo que no te involucres? Si cuando tú piensas, el que está al lado de ti percibe lo que estás pensando. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a alguien que cuando se viene acercando tú dices, wow, ahí viene fulanito con su nube negra? ¿Qué crees tú que es eso? No se ve, pero la Yo nube tenía, negra se capta. yo tenía un amigo que yo le llamaba mala vibra. Dios mío, mala vibra pasaba y pasaba algo ahí. Bueno, pero mira, fíjate tú, la sabiduría popular, es que todos los hemos vivido, todos estamos conectados, ese es otro principio de la física cuántica, todos estamos conectados. Si tú te vives metido con gente de mala vibra, ¿qué crees que va a pasar contigo? Se te baja la Claro. energía. Yo por eso le sacaba el cuerpo a mala vibra, yo. Muy inteligente, ¿oíste? Te estabas defendiendo. Qué Yo bueno. estoy disfrutando esta entrevista con usted. Yo Señora también. Magdalena, el segundo módulo del diplomado, Es biología de la creencia. biología de las creencias. ¿Qué es biología de las creencias? Fíjate tú, yo te voy a decir la frase, La biología de las creencias es un libro que escribió el doctor Bruce Lipton, biólogo celular, que trabajó en la Universidad de Stanford y en otra universidad. Él dice, lo que piensas y lo que sientes se convierte en biología. Y en ese módulo, las personas van a tomar conciencia de que todo pensamiento que tengan no es inocuo, pasan cosas. Una persona que piensa, solamente pensar, piensa que está enferma, piensa que está mal, piensa, eso se va a convertir en una profecía autocumplida. Y eso está demostrado científicamente. ¿Qué creencias tienes tú? Porque hay creencias que uno tiene porque las heredó de sus padres. Hay creencias que uno adoptó. Hay creencias de la cultura venezolana. Nosotros tenemos creencias. Quítate de la ventana, va a llover y el viento te va a enfermar. Eso nos los tienen clavado aquí desde que nacemos los padres, porque los abuelos decían lo mismo. Eso es totalmente falso. Te enfermas con el viento porque tú lo crees. Y si lo crees, es una profecía cumplida. Entonces, el doctor Lipton es el maestro en demostrarte a ti que tus creencias se convierten en biología. Y eso es maravilloso porque tú te comienzas a empoderar. Si cambio mis creencias, puedo cambiar mi cuerpo. Porque este diplomado yo no te voy a dar una receta. Yo te voy a ti a decir lo que científicamente, porque esto no es un curso de nueva era, esto es ni filosófico, esto es científico. Aquí yo te voy a demostrar a ti, porque hay montones de investigaciones, lo que dice el doctor Lipton. Y tú decides si tú sigues creyendo o no, si tú sigues con tu creencia o no, porque lo único que la puedes cambiar es esto. Señora Magdalena, el nivel o módulo número 3 es el estrés. Sí. La estructura del estrés, ¿cierto? Sí. ¿Y tú sabes por qué está allí? Porque el 97% de las enfermedades provienen del estrés. Y el peligro del estrés es que la gente ha asumido el estrés como como un mal necesario. Sí, cierto. Sí, porque la gente dice, yo le digo, oye, te ves un poco estresado. Bueno, ¿quién no está estresado? Y hasta ahí llegó la conversación. No hay apertura. Sí, o sea, como diciendo, hay uno que me dijo una vez, descubriste América. Yo le digo, bueno, no es que la descubrí, lo que descubrí fue que yo tengo que hacer algo por el estrés porque si no la gente se puede enfermar. Cierto, señora Magdalena, eso es como, nosotros lo asumimos como algo común, sobre todo aquellas personas que trabajamos mucho, que estamos en lugares donde tenemos que trabajar, donde eso es parte de nuestra vida. Por ejemplo, me recuerda a Kafka en La Metamorfosis, que Gregorio Samsa se levantó un día y se vio convertido en un insecto. Entonces, el narrador nos dice que la preocupación de Gregorio Samsa no era que era un insecto, no. Lo que le preocupaba era que él no había podido levantarse para ir a trabajar ese día.
Entonces, Exactamente. evidentemente, nosotros asumimos que el estrés es parte de nuestra vida. Dígame una cosa, ¿cómo se Mira, gestiona el estrés? el ¿Cómo estrés, nos curamos? ¿Cómo lo manejamos? tú- es verdad, o sea, la gente tiene razón, el estrés es parte de la vida, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu actitud frente al estrés? Porque si tú no tienes 10 minutos para ti, para respirar, por ejemplo, la gente que tiene estrés no respira, pero yo estoy segura que todos tenemos 5 minutos donde podemos respirar suave, lenta y profundamente. Y la neurociencia ha encontrado que cuando una persona practica 10 respiraciones en la mañana, 10 respiraciones en la tarde, lo hace lenta, profunda, suavemente, en 8 semanas los cambios cerebrales son impresionantes y el nivel del estrés comienza a disminuir. Porque cuando la persona respira lenta, suave y profundamente, el cerebro se desconecta del estrés inmediatamente. Entonces imagínate que cada vez que tú te sientas atribulado, y entonces te tomes 3 respiraciones lentas, suaves y profundamente. Tú no tienes esos 3 minutos. Yo le voy a decir algo, un secreto. Donde yo trabajo, uno de los lugares donde yo trabajo, que usted lo conoce, donde se manejan muchas cajas y muchos envíos, yo he aprendido a respirar en momentos de estrés después que lo aprendí de ustedes. Cuando Ah, yo me pero siento en este momento, en estos días, muy estresado porque tengo que mover muchas cosas, yo hago 3 respiraciones profundas y definitivamente sí hay un cambio, sí claro, hay pero una reacción. mira, eso está demostrado en N universidades del mundo. Esas 3 respiraciones que parecen tontas, eso es científico. La neurociencia la ha estudiado en Europa, en Estados Unidos, y te voy a decir una cosa, ¿es un descubrimiento de la neurociencia? No, eso lo dicen los hindúes desde hace 5.000 años. Respira, ¿entiendes? Pero ahora es ciencia. Y en 8 semanas han encontrado que hay cambios en el cerebro estructurales espectaculares, que son y benefician toda la salud. Entonces dime, por eso vamos a hablar del estrés, pero es para que te hagas responsable. No me digas que no tienes tiempo. Tú estás trabajando, estás estresado, respira 3 respiraciones profundas, nadie se va a dar cuenta. Es verdad, eso es verdad, señora Magdalena. ¿Verdad? Tampoco es que son burpees ni flexiones, ¿verdad? Ni abdominales. No, ni es una hora Nada. de meditación tampoco. Son 3 respiraciones profundas. Si tú, por ejemplo, respiras más tiempo y te dedicas 5 minutos y vas a 15 minutos, bien bueno. ¿Por qué? Porque entonces tu cuerpo comienza a crear mecanismos automáticos inconscientes que te benefician para la salud. Señora Magdalena, el cuarto nivel de ese diplomado, Se llama neurociencia de la meditación. neurociencia de la De meditación. la meditación. ¿Y con qué nos vamos a conseguir en ese módulo? Mira, ese es uno de los módulos más extraordinarios. Yo estoy enamorada de ese módulo, porque allí nos vamos a conseguir primero con el cerebro. Que, fíjate tú, no podemos cambiar si no sabemos lo que nos pasa. Ajá, muy importante. No te vas a poder curar si no sabes que te enfermó, si no hurgas en el origen de la enfermedad. Porque los síntomas son expresiones del cuerpo físico, pero la enfermedad no es del cuerpo físico solamente, es del cuerpo mental y emocional. Si tú no exploras allí, la curación es poca. No hay curación. Yo estoy cansada de ver gente que solo se hizo el tratamiento médico, no quiso ir al psicólogo, no quiso ir al psiquiatra, no buscó ayuda espiritual y a los 2 años vuelve el cáncer. Lo he visto, pero ocurrir a montones. Entonces, la neurociencia de la meditación lo que hace es, tienes un recurso. Eh, Santiago Ramón y Cajal, que es el pionero de la neurociencia, dice que uno es el arquitecto de su propio cerebro.
que podemos hacer grandes cambios porque el cerebro es neuroplástico, que no es verdad que las neuronas son rígidas y que con la edad te vas convirtiendo en un viejecillo que lo fajen chiquito, como decimos nosotros. Loro viejo no aprende a hablar. No, loro viejo sí aprende a hablar porque su cerebro es plástico, es una plastilina y tú puedes crear neuronas. Y una de las cosas que aprendemos en el diplomado es cómo mudarse del vecindario de la enfermedad al vecindario de la salud. ¿Qué cosas tienes que hacer para que tu vecindario de la enfermedad se apague? Porque el cerebro, como dije, no sabe olvidar. El cerebro sustituye porque es plástico y eso depende de ti, no depende de medicina. ¿En cuánto tiempo puedes tú empezar a cambiar? Bueno, ¿por qué crees tú que hicimos el reto de los 21 días? Porque el cerebro puede hacer grandes cambios en 21 días seguidos. Como mínimo. Y de hecho, yo les comento a los amigos que fue un ejercicio de visualización guiada. Bueno, inclusive ciertos elementos teóricos y de experiencias vividas por la profesora Magdalena, pero hacíamos un ejercicio de visualización guiada donde yo pienso que sustituíamos los elementos negativos por elementos positivos. Y evidentemente después de hacer las meditaciones, la meditación duraba aproximadamente como 30 minutos. Uno se levantaba como nuevo. Yo me levantaba como nuevo y no fui el único. No fui el único. Todavía lo hago en algunos momentos y he compartido esa meditación con otras personas como mi mamá, que mi mamá es una señora mayor. Y ella me dice, hago las meditaciones todos los días, en la mañana y en la noche. Ay, qué bella. Las hace más que yo. Bueno, ella lo que está logrando es potenciar su sistema inmunológico. ¿Qué nos dice? ¿Qué otra cosa nos dice del poder de esa meditación guiada, de esa visualización guiada, señora Magdalena? Mira, esa meditación guiada tiene, que una de las cosas que quisiera decir del diplomado es que en el diplomado no se da nada que no haya sido comprobado por mí. Nada. Todo tiene un porqué. El diplomado va a meterse con el pasado, con tu pasado, para que tú trabajes tu pasado. El pasado puede ser una carga muy grande que hay que limpiar. Es limpiar la casa. La meditación guiada, ¿te acuerdas que nosotros trabajábamos el pasado primero? Cortábamos la línea de tiempo. Eso depuró tu pasado de una manera además muy hermosa, porque mucha gente piensa que, ay, voy a trabajar con el pasado, tiene que meterse nuevamente en aquel drama humano y en aquel rollo del trauma. No, con una fantasía bien dirigida, como por ejemplo hicimos nosotros, tu línea de la izquierda es una línea blanca con unas tijeras cortas del pasado, que está sanando allí cualquier cantidad de cosas, porque el cerebro no lee sino en imágenes. Y una de las cosas que también vamos a aprender sobre el cerebro en el diplomado es que el cerebro tiene un lenguaje. Y ese lenguaje tiene que ver con las frecuencias cerebrales, alfa, delta, teta y beta, y tiene que ver con la imaginación. Cuando vas a hablar con tu subconsciente no le hablas en palabras, tienes que hablarles en imágenes. Por eso es que uno se sana, porque la salud está en el subconsciente, que es lo que maneja la parte automática de uno. Entonces, si tú le dices al subconsciente, estoy sano, y le pones la imagen donde tú te ves sano, brillante, alegre, feliz, el cerebro empieza a trabajar en consecuencia. Oh. Sí, por eso el poder de la visualización, lo que dijo alguien allí, para el cerebro la realidad y la ficción es la misma cosa, son los mismos canales neuronales. Lo dijo Jennifer, que está acompañando. Lo que dijo Jennifer es una ley muy sabia. Esto es un proceso que se requiere valentía, se requiere disciplina, se requiere voluntad, se requiere enfrentarse a la parte oscura de uno que no es fácil verla. Uno se cree siempre monedita de oro, pero uno tiene lo suyo. Señora Magdalena, en ese reto de los 21 días, nosotros trabajamos el perdón. Nosotros trabajamos el perdón. Yo quiero preguntarle a usted,
para que compartas con nosotros qué beneficios, de acuerdo a su experiencia, nos trae el perdón. Perdonarnos, perdonar. Fíjate tú, Lynn McTaggart, que escribió el libro El experimento de la intención, ella recopiló en ese libro, mira, un montón de investigaciones sobre el perdón. Y son científicamente puras y son bien efectivas. La otra persona que ese es el método que yo practico, el método Silva, yo me gradué como instructora del método Silva. Y yo practico la del método Silva y José Silva, que era un avatar, decía, una persona puede tener problemas económicos simplemente por no perdonar. Y cuando perdona, le vuelve a sonreír la buena fortuna. Y José Silva hizo muchos experimentos donde demostró, tienes escasez, tienes carencia, el negocio va mal, tienes que perdonar. Busca y perdona. Y por eso yo introduje el perdón, porque el perdón sana las células. Hay gente que ha fotografiado cuando perdona verdaderamente a alguien, cuando saca un odio muy profundo, es como si la célula explotara de energía y se vaciara de una energía que la obstaculiza, el crecimiento de la célula. Ese es el efecto del perdón en la vida, porque todos somos células, o sea, somos un cuerpo lleno de células. Si cada vez que tú perdonas, tú liberas la célula de una carga nefasta en el núcleo de la célula, tú estás cambiando tu biología. Y por eso es liberador. ¿Empiezo por perdonarme o empiezo a perdonar a los demás en los ejercicios? Bueno, depende, porque hay gente que le es más fácil perdonar a los demás que perdonarse a sí mismo. Pero tienes que perdonarte a ti mismo. Hay gente que le da terror perdonarse. Entonces a esas personas yo le digo, bueno, entonces comienza a perdonar a los mayores. Empieza por los abuelos, por tus padres, por tus hermanos, por tus tías, y empieza a bajar los amigos, el jefe, etcétera. Pero al final tienes que perdonarte tú, sentarte frente a ti y hablarte a ti mismo y escuchar lo que te dice tu yo a ti sobre lo que te tienes que perdonar. Pero hay gente que le da miedo. Mira, yo he tenido testimonios de personas que cuando se empiezan a perdonar a sí mismos le da de todo, porque no pueden creer, o sea, tienen miedo a como a equivocarse. Y eso es algo que nos tenemos que quitar, René. O sea, me equivoqué, no pasa nada. Tengo que aprender, pues. Así la vida es más liviana que cuando la gente se equivoca y tiene ese peso, ay, me equivoqué, ay, fue un error, ay, me divorcié, ay, no sé qué. No, por favor, ya, suficiente con lo complejo que es la vida. Sé benevolente contigo. Te equivocaste, no pasa nada, vuelve a empezar. Te equivocaste, bueno, ponte a estudiar, busca soluciones, pero no te flageles. No te flageles. No, no te flageles, no te critiques. Mira, ese es un estudio científico, René. Se han hecho estudios donde, por ejemplo, tú estás haciendo una disciplina, una meditación, un trabajo, y tú te equivocas y tú te dices, te descalificas. Sí. Hay gente que se dice que es estúpida porque se equivocó. Sí. Hay gente que se dice que, ¿verdad? Y tú sabes lo que han encontrado, que el cerebro se bloquea y deja de aprender. Entonces el error se va multiplicando cada vez más. De hecho, a veces uno dice, yo sí soy tonto. Eso no se puede decir. Uh-huh. Y si uno tiene el hábito de decirlo y se sorprendió que lo dijo, lo corrige simplemente sin ninguna carga emocional y dice que es tonta y se sorprende, simplemente lo que tiene que decir, eso no es así, yo no soy eso. Yo soy mucho más que eso. Yo soy maravilloso o yo soy extraordinario o yo soy sano, dependiendo del contexto, ¿no? Claro, pero no lo sé cuando ya uno tiene conciencia, ¿verdad, señora Magdalena? Sí. Cuando ya uno tiene esas herramientas. Entonces tú puedes corregirte. Esto se llama autocorrección. La autocorrección es bien poderosa porque te cambia la vida. Señora Magdalena, yo recuerdo, y eso se lo voy a agradecer toda la vida.
yo recuerdo que cuando yo estaba en ese proceso, yo sentía miedo, Claro, miedo de un todo. tumor, porque eran los pronósticos, miedo de un pseudotumor, me dijeron incluso un neurooncólogo. Entonces, pero y yo le decía, señora Magdalena, ¿cómo manejo el miedo? Y nunca se me va a olvidar que usted me dijo, mira el miedo frente de ti y lo vas haciendo chiquitito. Sí. Comparta con nosotros, por favor, esta estrategia. Mira, yo era una mujer muy miedosa. Yo le tenía miedo, yo le tenía pánico, no, no miedo, pánico a las cucarachas, por ejemplo. Y le tenía mucho miedo a muchas cosas. Cuando yo me casé con mi esposo, que es un psicólogo no tradicional, él fue alumno de Richard Bandler y de John Grindel, los creadores de la PNL en Europa. Ujú. Y Programación Valentín, neurolingüística. de programación neurolingüística. Y yo me recuerdo que Valentín me decía lo que yo le digo ahora a las personas: pon el miedo frente a ti y míralo chiquitico. Eso se llaman submodalidades en PNL. Las submodalidades cambian en el cerebro inconsciente la realidad. Ponlo chiquitico. Al ponerlo chiquito le pierdes miedo. Tú no le tienes miedo a un papelito tirado en el piso. El miedo es porque hay algo que es grandote y cuando tú lo reduces de tamaño, ya el efecto es otro. Es otra vez trabajar con la imaginación, René. Míralo de frente. Lo que aprendimos cuando negociamos con el subconsciente: gracias por cuidarme, yo sé que tu intención es buena, quiero pedirte ahora que me des una forma distinta de cuidarme, tan buena o mejor que esta. Entonces tú allí, el miedo es una ilusión. Yo me acuerdo que yo le ponía orejitas a lo que le tenía miedo y le ponía una faldita de punticos, le ponía piernas peludas a las personas que yo les tenía miedo, le ponía una chupeta y ridiculizaba la imagen de la persona y eso dejaba de tener un efecto en mí, pero hay que hacerlo siempre, que es lo que a mí me gustaría que la gente tuviera claro. Es sencillo, pero es la persistencia de hacerlo, de una autocorrección diaria. Cada vez que se te salga la clase, autocorregirte con benevolencia, lo que te va a cambiar. No sirve que lo hagas una vez cada 5 meses. Constancia, ¿verdad? Hay que estar constantemente autocorrigiéndose y diciéndose cosas bonitas, porque el cerebro requiere tiempo para cambiar. La red neuronal necesita obtener peso sináptico y es la repetición lo que hace que haya peso sináptico. Señora Magdalena, ¿algún mensaje que quiera compartir con nosotros para cerrar por el día de hoy nuestra conversación? Sí, sabes que el COVID fue una pandemia, ¿verdad? Ujú. Es una pandemia. Por ahí hay secuelas, las guerras, pero hay un flagelo mucho más grande que se llama victimismo, porque cuando la persona se convierte en víctima de tiranos, víctima del esposo, víctima de una relación tóxica, víctima de los hijos, víctima del jefe, víctima del etcétera, 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 está abandonando su poder. ¿Qué poder? Ese que mucha gente no sabe que tiene, que es el poder de cambiar la vida, el poder de cambiar las cosas. Entonces el victimismo hay que erradicarlo del planeta Tierra, porque nosotros los seres humanos tenemos un potencial y por eso la teoría cuántica lo demuestra, que es infinito, porque el observador que somos todos tenemos que educarlo, aprender a elegir. Yo tengo la opción siempre de elegir. Somos nosotros los que permitimos que el otro me maltrate, que el otro me explote. Yo sé que eso rompe un poco el paradigma de la caja donde todos hemos sido criados, porque uno se puede encontrar en un momento dado en esa caja, pero por eso hay que estudiar, por eso hay que aprender, porque el victimismo es también una ilusión que podemos erradicar, pero hay que seguir
haciendo lo que hay que hacer, practicando, aprendiendo, empoderándonos con el conocimiento, podemos cambiar nuestra vida. El observador me permite llegar a mí a donde yo quiera, pero tengo que aprenderlo, René. Y eso toma tiempo. Y hay que creer lo que tú puedes, porque si no, abandonas. Me recordaba a un mandino en el libro El milagro más grande del mundo, donde había una sección de un pergamino que se repetía durante 30, 90 días. Y uno de los, eran 4 mensajes, y el cuarto mensaje era el poder de la elección. Elige sonreír, elige vivir, el poder de la elección que tenemos y que a veces nos olvidamos que tenemos ese poder de la elección. Ahí lo tienes, tú lo dijiste más bonito. Señora Magdalena, ha sido un gusto tenerla en este proyecto. ¿Sabe una cosa? Esta sección, este proyecto se llama Eres lo máximo. ¿En serio? Claro, usted está aquí porque usted es lo máximo, ay, señora Magdalena. Qué bueno, me sorprende. Yo me siento lo máximo, ¿sabes? Claro que sí. Y después que los muchachos y las muchachas vean ese diplomado, formen parte del diplomado y conozcan más de su conocimiento, de su experiencia, de sus estrategias, se van a dar cuenta que por qué usted está aquí en este programa con nosotros. Gracias. Sí, bueno, señores. Muchísimas señora Magdalena, la quiero mucho. Yo también. ¿Alguna otra cosa que la quiera decir? Yo la quiero mucho. Y yo también te quiero a ti. Tú eres muy especial, eres un hombre encantador, emprendedor, sabio. Y tienes una mente muy amplia, René. Cuídala. Porque además de amplia, es una mente abierta a lo desconocido. Y yo creo que vinimos a este mundo a ser conocido lo desconocido. Y tú vas por buen camino. Gracias, usted es mi maestra también. Bueno, amigos, que tengan buenas noches y nos vemos en otro episodio de Eres lo máximo. Señora Magdalena, nos vemos. Tenemos varias conversaciones pendientes, ¿verdad? Sí, señor. Espero contar con usted por aquí. Seguro. Te quiero. Bye, bye. Se les quiere mucho. Gracias hasta luego. A todos. Bye.